Continuamos escuchando el discurso misionero del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en el cual Cristo, al enviar a sus discípulos a anunciar el reino, les indica cómo deben llevar adelante esta misión. Ya la semana pasada Jesús ha manifestado que la misión, vivida en coherencia y radicalidad, implica persecución y sufrimiento. Siguiendo con esta lógica, hoy Jesús afirma que quien no toma la cruz no puede ser su discípulo, indicando así que la cruz debe ser parte de la vida de todo aquel que sea cristiano, porque es el modo de identificarse y de hacerse uno con Él. Por tanto, este domingo el discurso misionero de Cristo también nos recuerda la radicalidad evangélica que debe vivir el apóstol y por tanto todo aquel que se diga cristiano. Esa radicalidad implica dar a Dios el lugar que corresponde y amarlo sobre todo y sobre todos. Un llamado exigente, pero también un llamado realista. Solo aquel que tiene a Dios como su todo dará fruto abundante. El mensaje que Cristo ha dirigido a los apóstoles es el llamado a una vocación específica porque implica dejarlo todo por Cristo, incluso a su familia más cercana. Un llamado que sigue siendo actual en algunas vocaciones dentro de la iglesia, especialmente en el campo de la misión, cuando se deja tierra, casa y familia para ir a anunciar el Evangelio. Pero el llamado a la radicalidad en la vivencia de la fe, donde el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas, es vocación de todo bautizado. Es el camino que nos lleva a la santidad. Porque amar a Dios sobre todo y sobre todos es lo que hará de nosotros mejores cristianos y mejores personas. Esto es así porque el cristiano que ama a Dios de esa manera escuchará su palabra y hará su voluntad, y por tanto llevará a buen término su vocación, sea en la vida consagrada, en la vida matrimonial y familiar, en la vida profesional, siendo un excelente cónyuge, un excelente padre o madre de familia, un trabajador honesto, en síntesis, una excelente persona humana. Porque amar a Dios sobre todo no nos hace amar menos al hermano, al contrario, nos hace amarlo aún mejor, porque nos hace ver en cada uno de ellos, que son nuestro prójimo, el mismo rostro de Cristo. Y esto nos permite comprender el otro llamado que Cristo nos hace en este mensaje misionero que nos presenta hoy el Evangelio. La hospitalidad con el otro, con el prójimo, con el extraño. El profeta Eliseo nos muestra cómo Dios recompensa a quien es hospitalario con el forastero. La lectura del segundo libro de los Reyes relata que el profeta Eliseo era el enviado de Dios y aquellos esposos le brindaron hospitalidad al profeta, aun siendo un desconocido para ellos. Esta acción se ve recompensada, porque a pesar de su esterilidad, Dios concede a esta pareja el regalo de procrear un hijo. Cristo en el Evangelio habla de la hospitalidad con sus discípulos, con sus enviados. Recibir a su enviado es recibirlo a Él mismo, y eso traerá recompensa. Esa recompensa es la salvación dada por Cristo en la cruz, como nos lo recordaba San Pablo en la segunda lectura. Recibir al extraño viendo en ellos al enviado de Cristo, más aún viendo en ellos al mismo Cristo. Es un llamado que se hace actual y urgente. ¿Cuántos extraños necesitan ser acogidos hoy? En medio de la crisis social en tantas partes del mundo, que se recrudeció con la pandemia, contemplamos a grupos de hermanos que, siendo más vulnerables por la situación económica, social y política en sus países, deben salir de su tierra y ser extraños, ser forasteros, necesitados de nuestra cercanía y compasión. Hoy el Señor nos vuelve a recordar que el rostro de estos extraños, extranjeros, migrantes, debemos ver también hoy el mismo rostro de Cristo. Por tanto, no puede existir en ninguno que se diga cristiano ni un ápice de xenofobia que haga excluir, rechazar, insultar o agredir a un hermano que está sufriendo o que es vulnerable, simplemente porque es forastero. Esto no puede pasar precisamente porque en ellos nos encontramos no solo a un hermano, sino que en ellos encontramos a Cristo mismo, que nos visita y que espera que lo acojamos. Dios nos dé la gracia a todos nosotros, cristianos, de vivir radicalmente nuestro seguimiento de Cristo, siendo cercanos a los hermanos que necesitan de nuestra hospitalidad, siendo compasivos con el hermano que está sufriendo
y viendo en cada rostro no el rostro de un extraño, sino el mismo rostro de Jesús que nos dice: fui forastero y me hospedaste. Porque estas palabras resuenan como una exhortación constante a reconocer en el migrante no solo un hermano o una hermana en dificultad, sino a Cristo mismo, que llama a nuestra puerta, tal y como nos ha enseñado el mismo Papa Francisco en su último mensaje para la jornada del migrante y del refugiado. Dios los bendiga.